El día de hoy, hermanos, por la gracia del Señor, entonces estamos comenzando nuestra serie expositiva en la carta a los Efesios. Esta serie la hemos titulado Ricos en Cristo, ricos en Cristo. Esta carta, hermanos, que estaremos estudiando por algunas semanas, ha sido llamada por algunos de los comentaristas bíblicos de formas muy diversas y muy características. Por ejemplo, algunos la han llamado la más divina composición del hombre, la más divina composición del hombre. Otros le han llamado también la esencia refinada de la religión cristiana, o sea, como el clímax, la cumbre de lo que debería ser la religión cristiana. Otros le han llamado el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana. O incluso, como alguien ha escrito, la carta que está llena hasta sus bordes de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales. Son nombres bastante fuertes, robustos, ¿no es cierto? Yo por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con cada una de las frases que acabo de mencionar, pero para mí, sencillamente, y cuando uso la palabra sencillamente, no estoy hablando de que sea pequeño, sino como algo condensado, sencillamente, es una carta que resume de forma gloriosa la siguiente frase, y que para mí es el tema o el propósito central de esta carta: las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Es por eso que sencillamente hemos titulado esta serie Ricos en Cristo. Y si alguno de pronto y pensó, bueno, ahora sí, esta es mi hora, este es mi momento, voy a ser súper mega archi recontra hiper prosperado al salir de esta serie, se equivocó de serie, se equivocó de Biblia y se equivocó de iglesia también, ¿verdad? Vamos a estar considerando, hermanos, algo que es mucho más rico que las simples riquezas que podemos tener en esta vida. Vamos a considerar las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Amén. Hermano, quiero hacerle un panorama de lo que veremos. Somos ricos en Cristo porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Somos ricos en Cristo porque tenemos una esperanza de gloria en Cristo Jesús. Somos ricos en Cristo porque gozamos de una herencia junto a los santos en Cristo. Somos ricos en Cristo, hermanos, porque la potencia del Espíritu Santo opera en nosotros al estar en Cristo. Somos ricos en Cristo porque estando muertos, el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Somos ricos en Cristo porque ahora en Cristo somos el poema de Dios, la gran obra maestra del arquitecto de los cielos. Y podemos vivir ahora haciendo buenas obras nosotros también. Somos ricos en Cristo, hermanos, porque cuando antes nosotros éramos llamados enemigos y no éramos parte del pueblo de Dios, en Cristo la pared intermedia fue rota. Ya no hay separación entre judío o griego. Somos ricos en Cristo porque en Él se encuentra nuestra paz. Él es la paz que de ambos pueblos hizo uno solo. Somos ricos en Cristo porque tenemos libertad y acceso con confianza a Dios por medio de Cristo y en Cristo. Somos ricos en Cristo porque en Él nuestro hombre interior puede y es fortalecido por el Espíritu de Dios. Somos ricos en Cristo porque en Él, en Cristo, podemos vivir una vida digna del llamado de Dios que hemos recibido. Hermanos, somos ricos en Cristo porque en Él podemos andar en amor, podemos andar en luz y podemos andar en sabiduría. Y cuando lleguemos a esa prédica, usted lo va a saber porque el título simplemente va a ser andar. Somos ricos en Cristo, hermanos, porque en Cristo nuestros matrimonios pueden cumplir con el diseño divino en Cristo Jesús.
Somos ricos en Cristo, hermanos, porque en Cristo podemos ser padres piadosos que instruyen a sus hijos e hijos obedientes que honran a sus padres. Hermanos, somos ricos en Cristo porque ahora podemos vivir una ética del trabajo adecuada y centrada en la gloria de Dios, por supuesto, en Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, somos ricos en Cristo porque aún frente a los ataques del maligno, podemos llevar la armadura de Cristo y en Cristo. Y eso, hermanos, es lo que estaremos considerando juntos en las próximas semanas, que básicamente se reduce en esta única declaración: las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. El día de hoy vamos a hacer una de las cosas que no gusta tanto. Vamos a centrarnos en los dos primeros versículos de la carta, lo que conocemos como la salutación, y vamos a considerar algunas generalidades y propósito. Generalidades y propósito de la carta. Pero hermanos, ya que esto no es una clase de teología, el propósito que yo tengo a través de esta predicación es que podamos salir de este lugar con dos verdades, dos potentes verdades en nuestro corazón. Amén. Así que iniciemos con la exposición de esta carta. El primer punto de mi mensaje esta mañana es el autor de la carta. El autor de la carta. Dice el verso 1, Pablo, ya está, punto 2. No, voy a continuar con el texto, ¿verdad? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Hermanos, lo primero que debemos definir al estudiar una carta es quién es el autor de la carta. ¿Quién es el que se presenta como el autor? Bueno, el autor de esta carta, hermanos, inicia de la misma forma en que se comenzaba cada uno de los escritos o cartas de la antigüedad. Hoy nosotros, ¿dónde ponemos la firma? ¿Dónde, hermanos? Al final. En aquellos tiempos, en las cartas se ponía al inicio. Los firmantes iniciaban una carta diciendo quiénes eran, para que la gente que iba a escuchar la carta conociera quién era el autor de la carta. El apóstol Pablo comienza con su propio nombre. Él empieza la carta diciendo Pablo. Así que obviamente estamos seguros de que se trata de una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Quien a su vez, y este es un dato importante, y esto por favor tómelo en el amor del Señor, Pablo se identifica como ¿qué? Apóstol de Cristo Jesús. Pero note este apéndice que él agrega: no por voluntad propia, dice, sino por voluntad de Dios. Hermanos, hoy está muy de moda autoproclamarse apóstoles. Y en vista de que está de moda, a partir de ahora, hermano, llámeme apóstol. Pues si está de moda, hay que estar a la moda, ¿verdad? No, hermano, hoy está muy de moda esa expresión, apóstol, apóstol. Todo el mundo es apóstol. Hermanos, un requisito bíblico del apostolado es haber sido comisionado por Cristo mismo en persona. Es por eso que cuando se escoge al apóstol número 12, el requisito que ellos buscaron dentro de los hermanos es que haya estado con nosotros y que haya sido uno de nosotros. Y es que Cristo tuvo 12 apóstoles, pero también tuvo 70 discípulos que Él envió de dos en dos para predicar a distintas regiones. Y de pronto se escoge a uno de ellos y la suerte cayó sobre Matías. Pero después, de pronto, el apóstol Pablo recibe una encomienda divina. Dios llama a este hombre, Jesucristo en persona se le aparece y lo comisiona para una labor. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino es del Señor quien llama. Amén, hermanos. Ahora, nadie en la antigüedad puso en tela de juicio, puso en duda que Pablo hubiera escrito esta epístola. Si bien es cierto que hoy en día hay algunos académicos modernos
que tratan de buscarle siempre la vuelta a todo, ¿verdad? Siempre tratan de ver, no, es que, bueno, aquí dice Pablo, pero ¿qué tal si Pablo no fue, ¿verdad? Entonces, como tratan de buscarle la vuelta a todo, hay algunos académicos modernos que dicen que Pablo no escribió esta carta. Pero dentro de los escritos de los padres de la iglesia hay citas muy recurrentes a Pablo conectándolo con esta carta. Así que nosotros estamos seguros de que fue Pablo el que escribió esta carta. Ahora bien, hermano, de nuevo yo quiero hacer la pregunta: ¿quién es el autor de la carta? Bien, sabemos que fue Pablo. Cuando menos en Occidente estamos muy familiarizados con la persona del apóstol Pablo, pero yo creo que sería muy bueno que hiciéramos un breve panorama de quién es este hombre. Simplemente con la primera palabra, Pablo. ¿Quién es este hombre? Bueno, Pablo es llamado popularmente el apóstol a los gentiles, ¿cierto? Porque su ministerio fue desarrollado en la región no judía. De hecho, él intentó que los judíos entendieran el mensaje del evangelio, pero los judíos no lo entendieron. Por eso la respuesta del corazón de Pablo fue: bueno, ya no voy a dedicar más tiempo con ustedes, voy a dedicarme a los gentiles. Pero no solo eso, Pablo además, escuche esto, es el escritor bíblico más amplio y más prolijo de toda la escritura. Solo el apóstol Pablo escribió 13 cartas reconocidas. Pablo escribió Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. 13 cartas reconocidas. Tradicionalmente, un escritor del siglo III después de Cristo, llamado Eusebio de Cesarea, tradicionalmente dentro de su historia, él dice que también la carta a los hebreos fue escrita por Pablo, aunque bien podría haber sido escrita por alguno de los discípulos de Pablo, como por ejemplo Lucas o Apolo. Ahora bien, además de esto, más de la mitad del libro de los Hechos está centrado en la vida y el ministerio ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Muy bien. Siendo que, hermanos, Pablo sin duda fue el mayor misionero y predicador de la etapa primitiva de la iglesia. En alguna ocasión alguien dijo: ¿y por qué citan tanto a Pablo? ¿No se supone que es una iglesia cristiana? Sí, somos una iglesia cristiana, pero es inevitable citar a Pablo si es probablemente el teólogo más relevante del Nuevo Testamento. Que incluso el mismo apóstol Pedro dice que las cartas que escribió Pablo son de inspiración divina, cuya teología es tan fuerte, tan espesa, tan profunda, que algunos indoctos la tuercen, o sea, no la entienden. Leen Romanos y dicen: no, pues aquí yo veo saber que ven, ¿verdad? Entonces tuercen ese tipo de enseñanzas. Bien, además de eso, hermanos, varios de los escritores y ministros durante esta etapa primitiva de la iglesia están asociados al ministerio de Pablo. Por ejemplo, Juan Marcos. Recién terminábamos el Evangelio según San Marcos, cuyo autor es Juan Marcos. Juan Marcos fue uno de los acompañantes de Pablo al inicio en su primer viaje misionero. Después Juan Marcos ¿qué palabra puedo usar? Se rajó y dejó a Pablo y a Bernabé solo. Y entonces, pero Bernabé discipuló a Juan Marcos, y con el tiempo el mismo Pablo le dice: envíame a Marcos porque me es necesario. Así que Marcos estuvo cerca de Pablo. También Lucas, que escribió Lucas y escribió el libro de los Hechos, fue un colaborador cercano de Pablo, y algunos dicen incluso que fue su médico personal. Bernabé, Silas, Priscila y Aquila, Apolos, Tíquico, Tito, Timoteo, entre otros muchos más que acompañaron dentro del ministerio en la iglesia primitiva, y que Pablo fue influyente para ellos. Hermanos, el apóstol Pablo entonces fue el que más escribió, el que más viajes realizó, el que más predicó en la época de la iglesia primitiva, pero también fue el que más sufrió por causa del evangelio de Cristo. Dice 2 Corintios 11, 25 al 27:
3 veces, dice Pablo, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui, y no crea, hago una pausa. 3 veces he sido golpeado con varas. No es como los padres de la generación de cristal de hoy que golpean a sus hijos así, ¿verdad? Fueron casi 40 azotes cada una de estas 3 veces. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Esta era la insignia del querido apóstol Pablo. Esto es lo que él presentaba. Un hombre que había experimentado el sufrimiento de Cristo en su propia vida. Además, fue misionero por casi 30 años. Y escuche este dato que es impresionante. El apóstol Pablo recorrió un total aproximado de más de 15,000 kilómetros a pie durante su ministerio. Él hizo 3 viajes misioneros y uno de ellos como prisionero. 15,000 kilómetros a pie. Está intenso el dato, ¿no? Finalmente, según atribuye la tradición, estando en el poder el emperador Nerón era un sádico, un megalómano, un maniático, era un loco, era un extremo dictador. Bueno, pues estando Nerón como emperador, se inició una terrible persecución en contra de los cristianos. Los relatos antiguos dicen que Nerón tenía ese fetiche de colgar a los cristianos en palos en la entrada principal de su palacio, llenarlos de alquitrán, encenderlos con fuego y mantenerlos encendidos toda la noche como que fueran lámparas. Imagínense la gran persecución sobre los cristianos. Aparentemente, los cristianos habían causado el gran incendio de Roma y por eso es que Nerón persiguió a los cristianos. Sin embargo, muy probablemente escritores aún romanos atribuyen el incendio de Roma no a los cristianos, sino al mismo emperador de Roma. Nerón quería construirse un mega castillo, un mega palacio. Él quería construirse el palacio de oro, el Domus Aurea. Y en la construcción de ese mega palacio, la única idea que se le ocurrió para hacer espacio es quemar Roma. Él quemó 1/3 de Roma. Parta Roma en 3 partes. 1/3 de Roma lo quemó para poder allí construir su palacio. Y hermanos, como no tenía la oportunidad de echarle la culpa a otra persona, mejor se la echó a los cristianos, a aquellos que predicaban de amor y paz en medio de la tierra. Durante esta persecución, el apóstol Pablo fue encarcelado porque a Pablo se le declaró el comandante del incendio en contra de Roma. Bueno, aunque el mismo apóstol Pablo era romano, fue llevado a la prisión mamertina, que era sin duda alguna un lugar de tormento, de soledad, de castigo. De hecho, los mismos guardias de seguridad de la prisión, ellos consideraban un castigo de los dioses el haber sido ubicado en la prisión mamertina para ser un guardia. Imagínense lo terrible que era esa prisión. Por esa prisión pasaban los drenajes, el agua residual de toda Roma, así que aquellos que estaban en la mazmorra tenían que estar sumergidos en toda el agua residual, en todas las aguas de cloaca, aguas, no voy a entrar en más detalles, ¿verdad? Pero usted ya sabe dónde es que estaba el apóstol Pablo entonces. Finalmente, según el libro de los mártires, escrito por el puritano John Fox, nos dice que Pablo fue decapitado en las afueras de Roma, aproximadamente entre el año 66 al 67 después de Cristo. Hermanos,
fue un hombre que tuvo un amor, una pasión incomparable por Cristo. Y eso fue lo que finalmente lo llevó a dar testimonio viviente de la cruz de Cristo, dando su propia vida como un sello, hermano, como la guinda en el pastel de su apostolado. Él siguió a Cristo hasta el final y fue la muerte cruenta, igual que la de su Señor, lo que demostró el amor y la pasión que él tenía por Cristo. Cristo era el motor, Cristo era el centro de su alma y el todo en la vida de ese hombre. Él escribió cosas como esta, Filipenses 3:8: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Yo estimo como pérdida todas las cosas. Todo para mí es una pérdida. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cristo era su mayor valor. Cristo era su perla de gran precio. Cristo era el tesoro de este hombre, al punto de llevarlo hasta la muerte. Filipenses 1:21, un texto sumamente conocido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermano, para Pablo verdaderamente el vivir fue Cristo todos los días de su vida, y el morir, es verdad, fue una ganancia para él. Primera de Corintios 2:2 dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo, no pensaría en nada más excepto en Jesucristo, el que fue crucificado. Hermano, en la mente, en el corazón de este hombre solo había un tema, un tópico: Jesucristo. Jesucristo era su tema central. Jesucristo era su único centro. Jesucristo era su énfasis. Jesucristo era su enfoque. Toda su atención estaba centrada sobre una sola cosa: Jesucristo. Una sola cosa. Hermanos, una sola cosa nos es necesaria a nosotros. Una sola cosa: enfocarnos en Cristo. No 20, no 50, hermano, una sola cosa. Hay personas que creen que el cristianismo es mi trabajo, mi descanso, mis vacaciones, póngale otra cosa, mi comida, mi bebida y mi cristianismo. Y hacen como una especie de serie de cosas, ¿no? Esto está en mi lista, ¿no? Tengo mi lista de cosas. Hermano, la idea de Pablo a través de toda su vida como un ejemplo a nosotros es la siguiente: trabajo, comida, bebida, descanso, todo lo que tú le quieras meter, todo eso abrazado por la persona de Cristo. Que Cristo sea el todo para todas las cosas. Cristo no puede ser el todo solo para el domingo. Cristo tiene que ser el todo para todas las cosas. Amén, hermano. Ahora, y aquí viene un punto así medio extraño. Pablo no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que este hombre era el terror de los seguidores de Cristo. Era el terror. Este hombre nació en la ciudad de Tarso. De ahí es que se le diga Pablo de Tarso, con el nombre hebreo de Saúl. Ese era su nombre en hebreo, Saúl. Saulo lo hemos traducido nosotros. Paulo en latín y Paulos en griego, de donde viene el nombre Pablo. Siendo un judío, hijo de judíos del linaje de Benjamín, como él mismo dice en Filipenses, fue instruido en la ley judía y con una precisión extraordinaria. Pero también Pablo nació como un ciudadano romano. Como un ciudadano romano. Muy probablemente se piensa que su padre pudo haber comprado la nacionalidad aún antes de su nacimiento, lo que implica que Pablo provenía de una familia acomodada, de una familia en Tarso que tenía dinero y que había comprado la ciudadanía. Es como el día de hoy tener quizá la ciudadanía americana, por decirlo de alguna forma, solo que con un poco más de esteroides, ¿verdad? En su juventud, Saulo de Tarso fue llevado a Jerusalén
para ser instruido en las Sagradas Escrituras por el piadoso rabino fariseo Gamaliel. Ahora, no se pierda aquí porque esto es importante. Gamaliel tenía una cosmovisión bastante, una cosmovisión rabínica bastante hilielita. Habían dos pensamientos en la ley, estaban los de Hiliel y los de Shammai. Los de Hiliel eran como, bueno, tengamos paz con todos. Si ellos no se someten totalmente a la ley judía, bueno, tratemos de tener paz con todos. Es por eso que el mismo Gamaliel interviene en el sínodo que se hizo cuando tomaron a Pedro y a Juan. Él interviene y le dice: oigan, hermanos, y quizá tal vez esto sea de Dios. Él quería traer paz. Gamaliel quería traer paz porque era de esta escuela de paz para todos. Sin embargo, Saulo, aunque fue discípulo de Gamaliel, rápidamente se inclinó por una escuela rabínica más radical. Una escuela rabínica llamada la escuela de Shammai, que era la más extrema de todas, lo que lo convirtió, como él mismo dice en sus escritos, en un fariseo de fariseos, en un extremo fariseo. Él era un ultra de los fariseos. Él se hubiera sentado en la curva de los fariseos. No sé si me explico con eso. ¿Sí? ¿Cómo se le dice a los ultras de Shelahu? La curva, ¿no? ¿Sí? Entonces él era de la curva de los fariseos. Él era uno de los ultras, fariseo de fariseos hasta la muerte, el más celoso en cuanto a la ley judía. Finalmente, hermanos, esta afiliación farisaica extrema, celoso de muerte, terminó produciendo un celo tan profundo en el corazón de Saulo que él persiguió a todos aquellos que según su propio criterio estuvieran deshonrando la ley de Dios y la tradición de los fariseos. Ahora, según la perspectiva de Pablo, hermanos, no había una mayor deshonra a la ley que la que proclamaban los seguidores de un supuesto falso profeta llamado Jesús de Nazaret. Porque claro, para la mente de Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret era nada más que un falso profeta. Según Saulo, los discípulos de Jesús debían ser encarcelados y si no se arrepentían de sus disparates debían de ser asesinados. Pablo mismo, entonces, Saulo pidió cartas a los líderes del pueblo, a los líderes religiosos de Jerusalén, para ir en primer lugar. Su primer lugar de purga era Damasco, un lugar donde se le había dicho seguramente que allí había muchos cristianos. Mientras iba por el camino a Damasco, ocurrió, hermanos, escuchen lo que le voy a decir, uno de los acontecimientos más significativos y gloriosos para la cristiandad entera. No solo para Pablo, sino para toda la cristiandad. Si hoy nosotros podemos, por la gracia del Señor, leer esta carta a los Efesios, fue por este momento que ocurrió de camino a Damasco. Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Cristo, al que él mismo había decidido perseguir. Una luz brillante, para los que no recuerdan la historia, una luz brillante salió del cielo y una voz potente como de un estruendo se hizo claramente evidente para Saulo. Así que de pronto Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Obviamente Saulo entendió que lo que se le estaba revelando era una revelación divina. ¿Quién eres tú, Señor? La respuesta cambió todo el mundo de Pablo para siempre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa fue la respuesta de la voz. Hermanos, ese encuentro cambió su vida para siempre. Y no solo la suya, sino la de miles de personas que escucharon durante su ministerio el mensaje del evangelio. Y por qué no decirlo, hermano, ese encuentro ha cambiado a toda la cristiandad hasta el día de hoy. Un par de días después de ese glorioso encuentro, Saulo, que se encontraba ciego por el resplandor de la luz, recibió la visita de Ananías de Damasco, un seguidor de Cristo, quien había sido comisionado con estas palabras. Escucha bien estas palabras: ve, le dijo el Señor a Ananías, porque él, hablando de Pablo, él es mi instrumento escogido
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hermanos, es por eso que el apóstol Pablo puede decir en la carta a los Efesios: soy apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Fue Cristo mismo el que llamó con potencia a Pablo. Hermano, Pablo no llegó a ser apóstol por anhelo propio, ni por usurpación, ni siquiera por elección de otros hombres. No es que se pusiera ahí en medio y le dijera: bueno, te comandamos como apóstol. Hermano, fue designado divinamente, fue apartado y calificado por la gracia de Dios para la actividad que Dios en su soberana voluntad le había placido establecer. ¿Se da cuenta? Dice: este será mi instrumento escogido. Yo creo que Ananías ha de haber pensado: Señor, ¿estamos hablando del mismo? Si tú sabes que nos persigue, ¿verdad? Tú sabes que ha metido a hermanos nuestros a la cárcel. Tú sabes que a muchos ha asesinado. ¿Recuerdas a Esteban, Señor? Señor, Esteban fue muerto por su culpa. Me imagino así un poco a Ananías, ¿no? Y el Señor no ve, porque mi instrumento es mi instrumento. Y hermano, uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, hermano, déjeme sacar una lección, bueno, un par de lecciones sumamente importantes de esta historia que acabamos de leer. Y le voy a dar la respuesta de por qué Dios escogió a Pablo como su instrumento. Bueno, la primera lección, hermanos: Dios es el que escoge, y Dios es el que llama por gracia a aquellos que a Él le place. ¿Aprendió la lección? Dios escoge por gracia, y Dios llama por gracia a quien a Dios le place. No importa si eres el más grande de los pecadores, su gracia te alcanzará. No importa si eres el más grande de los perseguidores, su gracia te cambiará por completo. No importa si eres el más grande de los perdidos, su voz te encontrará donde tú estás. Hermano, ¿por qué? Porque su gracia es mayor. Eso no es solamente una canción bonita que cantamos. Su gracia es mayor. No, hermano, esa es una verdad central en la Escritura. Su gracia es mayor. Y aquí lo vemos en la historia de Pablo. Hermano, Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un predicador, de ser un escribano de cartas para llevarlas a Damasco para asesinar a cristianos, a ser un escritor de cartas que hoy tenemos y podemos leer por la gracia del Señor. Hermanos, él pasó de ser un celoso de la tradición a muerte, a ser un amante de Cristo hasta la muerte. Y todo porque tuvo un encuentro con el Cristo Salvador. Hermano, de nuevo repito, es Dios el que escoge a quien Él quiere, y es Dios el que llama a quien Él quiere por su gracia. Y hermano, si tú hoy estás aquí, si tú has recibido el llamado del Señor y tú puedes decir en tu corazón: sí, Cristo es mío, yo soy suyo, hermano, es porque tú desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido por el Señor, y Él te llamó irresistiblemente para que estés hoy aquí. Hermano, gloria al Señor, porque su gracia es mayor. La segunda lección, hermanos, es el evidente cambio que hay en un discípulo de Cristo. Es el evidente cambio que hay en un discípulo de Cristo. Hermano, probablemente ninguno de nosotros tenga los galones que Pablo tenía como fariseo. Ninguno de nosotros haya sido educado a los pies de Gamaliel en Jerusalén, haya sido parte del Sanedrín. Ninguno de nosotros haya sido fariseo de fariseos. Tampoco ninguno de nosotros tenga ese celo de muerte y de persecución. Pero todos los que hoy estamos en Cristo, hermanos, éramos igualmente pecadores que Pablo. Éramos igualmente apartados de la gloria de Dios que Pablo. Hermanos, cualquiera de los que estamos aquí coincide en una cosa con el apóstol Pablo: estábamos igual de confundidos que él estaba antes de que Cristo tuviera un encuentro con él. ¿No es cierto? Hermanos, cualquiera de los que estamos aquí, al igual que Pablo, éramos amantes de nuestra propia gloria. Vivíamos para nuestros propios placeres, nuestros propios propósitos.
El placer de Pablo era perseguir a cristianos para de alguna manera darle honor a Dios. Ese era su placer. Pero ¿cuál era tu placer? ¿En qué ponías tu mente? ¿En dónde estaba tu corazón antes de Cristo? Teníamos diversos placeres y sin embargo fuimos alcanzados por gracia en Cristo Jesús. Y de la misma forma que este hombre, debería ser evidente en cada uno de nosotros el amor y la pasión por aquel que dio su vida en nuestro lugar. Hermano, en el momento en el que Pablo tiene un encuentro con el Señor, él es llevado a Damasco, pasa 3 días ciego. Ananías viene, ora por él, pone las manos sobre él, el Espíritu Santo lo llena. Pablo es bautizado y lo primero que Pablo hace es ir a comer a McDonald's una comida, porque él tenía mucha hambre. Lo primero que él hace es ir a predicar a la sinagoga. Se levanta y predicaba. Y la gente decía: ¿no es este el que perseguía y asolaba a la iglesia? ¿Cómo es que ahora cómo es posible? Hermano, hubo un cambio dramático, un cambio radical de ser un opositor de Cristo. Le repito de nuevo estas palabras: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, nosotros, si somos discípulos de Cristo, debería ser evidente que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Debería ser evidente. Debería ser evidente. Nosotros no deberíamos de estar, bueno, es que yo soy un cristiano así como medio pop. Es moderno, vamos, soy un cristiano moderno, así un hipster Christian worship, ¿verdad? Hermano, no hay tal cosa como un cristiano a medias, un cristiano light, un cristiano suave, un cristiano, no, o eres o no eres. O la luz es evidente en ti, hay frutos de tu conversión, o realmente no lo eres, no eres del Señor. Hermano, debería notarse en nosotros. Eso era evidente en Pablo. Pasó de ser perseguidor a ser un amante hasta la muerte del Señor Jesucristo. Y eso será evidente en esta carta. En esta carta será evidente cómo Pablo es que amaba tanto al Señor Jesucristo y cómo se había entregado por Cristo. De hecho, hermanos, si usted nota conmigo, ahí en Efesios capítulo 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles. En el capítulo 3, verso 1, él dice: yo estoy prisionero por Cristo y no me importa porque le amo. Mira el capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan, y les dice cómo. Hermano, Pablo había llegado a estar preso por amor de Cristo. Pablo escribe esta carta a los Efesios estando preso por amor a Cristo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es el que mantenía preso a Pablo? Porque podemos decir, bueno, los romanos habían capturado a Pablo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Lea conmigo el texto de nuevo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Pablo dice: yo soy prisionero, no de Roma. Roma no me mantiene sumergido aquí en medio de este excremento. Es Cristo. Yo amo a Cristo y yo voy a hacer lo que Cristo me diga que haga hasta el final de mis días, aun si eso me mantiene metido aquí en la prisión. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me sigues, hermano, hasta aquí? Ve conmigo ahora al segundo punto de esta predicación: los destinatarios de esta carta. Hemos ya hablado de quién es el autor, hemos expuesto la vida, la persona de nuestro querido hermano Pablo, y ahora vamos a ver los destinatarios de esta carta. Hermanos, volviendo a nuestro texto entonces, lo segundo que notamos en esta salutación es el destinatario. ¿Hay alguien que pueda leerme de nuevo el texto y pueda decirme quiénes son los destinatarios? ¿Alguien que pueda leerle esa primera parte del texto en voz alta, por favor? ¿Alguien? Léalo, por favor. Alguien que se atreva a leerlo en voz alta.
Hasta ahí, hermano. Bien, hermano, les llama santos y fieles en Éfeso, pero que están en Cristo Jesús. Santos y fieles que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Algunos eruditos bíblicos consideran que esta carta fue una carta circular, es decir, una carta que fue enviada a una congregación sin nombre, pero que debía ser enviada a todas las regiones circundantes. Y Éfeso era un lugar muy céntrico y que conectaba con otras ciudades, pueblos, caseríos en diferentes lugares. En otras palabras, muy probablemente esta carta se trata de una carta que pudo ser enviada a la iglesia de Éfeso, capital, pero que tenía la intención de ser enviada también a las iglesias que se encontraban en los alrededores de Éfeso. ¿Por qué pensamos en eso? Bueno, en primer lugar, porque le dice a los santos que están en Éfeso, pero principalmente, hermanos, también porque se trata de una carta que no trata ningún aspecto particular problemático dentro de una iglesia particular. Déjeme explicar un poco mejor esto. ¿Por qué Pablo escribe a los Gálatas? Bueno, escribe a los Gálatas porque hay un problema con judaizantes que están entrando dentro de la iglesia y que están corrompiendo el verdadero evangelio. ¿Por qué Pablo escribe a Corinto? Bueno, porque aunque es una iglesia muy cargada de dones espirituales, es una iglesia que tiene muchos conflictos de carácter y de piedad dentro de la iglesia, al punto de que incluso uno de los hermanos de la iglesia se está acostando con la madrastra, con su madrastra. Así que Pablo escribe para resolver el conflicto. ¿Por qué Pablo escribe a los romanos? Bueno, porque está a punto de ir a verlos y él les pide oración para que él pueda llegar a verles. Una oración que es contestada de una forma increíble. ¿Por qué escribe a Tesalónica? Porque habían algunos hermanos que estaban exagerando la doctrina de la venida de Cristo y estaban alejándose de sus funciones principales. Algunos estaban dejando de trabajar. Es que tenemos que esperar a Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dijo que esperáramos a Cristo. Entonces aquí estamos esperando a Cristo. Algunos quisieran vivir así, ¿verdad? Esperando a Cristo. Pablo les dice, no, no es así, no, están equivocados, y usa Tesalonicenses para explicarles esa idea. ¿Por qué escribe Pablo a Timoteo o a Tito? Para hablarles sobre cosas concernientes al pastorado en sus iglesias locales. ¿Por qué escribe Pablo a Filemón? Bueno, porque resulta que estando en la prisión, Pablo se encuentra con Onésimo. Onésimo era un esclavo que había sido llevado a la prisión también y que se convierte en un hermano en Cristo, y resulta que ese hermano en Cristo, Onésimo, era precisamente el esclavo que le había robado a Filemón, que también era un hermano muy amado de Pablo, y entonces Pablo le escribe para recomendarle y decirle, por favor, trátalo como si fuera yo mismo. ¿Se da cuenta, hermano? Todas las cartas tienen un propósito, pero Efesios no se trata ningún conflicto en particular hacia la iglesia. La conclusión probable es que se trata de un mensaje hacia una iglesia sana. Una iglesia sana, una iglesia local sana, que está siendo pastoreada por sus pastores, está siendo dirigida, y entonces Pablo escribe para decirles que deben y que pueden seguir creciendo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque son ricos en Cristo. Esa es la idea. En cualquier caso, hermanos, lo que sí podemos señalar es el hecho de que Éfeso, que es el nombre que aparece aquí en esta carta, Éfeso, fue probablemente el lugar dentro de los viajes misioneros de Pablo en el que Pablo pasó más tiempo de corrido. Pablo pasó aproximadamente 3 años enseñándoles a los hermanos en Éfeso. Allí en Éfeso ocurrió uno de los incidentes más marcados dentro del ministerio de Pablo, que fue el tumulto de los plateros con Diana, la diosa de los efesios. Pablo decía que no hay dioses paganos que sean verdaderos, y eso les bajó las ventas. Así que todos los vendedores de templillos se vinieron en contra de Pablo y casi lo asesinan, si no es que providencialmente fue sacado del apuro y fue llevado a otro lugar. Allí en Éfeso también
Pablo dedicó tiempo y esmero a enseñar, a instruir a muchos hermanos. Él mismo dice: yo no les renegué, no les dejé de dar todo el consejo de Dios. Después de eso, Pablo mismo allí en Éfeso comisionó a pastores, plural, a un grupo de pastores que pudieran guiar a la iglesia de Éfeso. Uno de esos pastores, adivine quién era: Timoteo. Finalmente, fue allí en Éfeso donde Pablo advirtió a la iglesia sobre los falsos maestros de una forma que casi nos hace llorar. Porque Pablo dice que los falsos maestros van a ser lobos rapaces que intentarán comerse a las ovejas y saldrán de dentro de la misma iglesia. Increíble. Ahora, lo importante, hermano, no es tanto el nombre de los destinatarios o el lugar a donde llegó, el lugar a donde se envió, sino cómo es que Pablo los presenta. Note esto, hermano: santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de esa manera de presentar? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La palabra santos en este texto significa apartados del mundo. Apartados del mundo, por Dios y para Dios. Han sido apartados por Dios, la mano soberana de Dios los ha alejado del mundo, pero los ha alejado para Dios mismo. Son aquellos que han sido regenerados espiritualmente y son capaces de obrar bien como testimonio delante del mundo. Eso es un santo: alguien apartado por Dios y para Dios, obrando de acuerdo a lo que Dios manda para dar gloria a Dios dentro del mundo. Es por eso que también Pablo les llama, ¿qué más les llama? Santos y fieles. Una persona fiel es aquella persona que exhibe fidelidad a Dios. Ahora, hermano, lo mismo que Pablo le dice a ellos es lo que debería definirnos a nosotros. De forma normal, regular y natural, esta primera parte bien podría ser dicha también para esta iglesia. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Quetzaltenango y que son fieles en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros también somos santos. Hemos sido apartados por Dios del mundo y para Dios, para su gloria. Y hermanos, también nosotros somos creyentes que deberíamos exhibir fidelidad a Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Me sigue, hermano? Por tanto, deberíamos comportarnos como si lo fuéramos, santos y fieles. Ser un creyente en Cristo, hermano, no es simplemente venir a la iglesia cada domingo o participar de algunas reuniones entre semana. Ser creyente, hermano, no es simplemente identificarme con un conjunto particular de doctrinas, defendiendo la verdad y desechando el error. Eso es importantísimo, pero no es eso. Ser un creyente no significa eso. Ser un creyente, hermanos, es ser un discípulo de Cristo. Una persona que ha sido apartada por Dios de este mundo, alejada por Dios y para Dios. Por lo tanto, tú y yo, hermano, que nos definimos como cristianos, como creyentes en el Señor, somos personas que han sido apartadas por Dios y para Dios. Que se te quede eso como una realidad marcada en tu pecho. Eres un hombre o una mujer apartada por Dios y para Dios. Esa es la esencia del cristianismo. Hermano, ser un creyente es ser una persona que exhibe también fidelidad a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Hermano, ese es nuestro llamado. Somos llamados a ser sal y a ser luz. Somos llamados a ser santos y a ser fieles. Somos llamados a vivir en este mundo, pero que el mundo no viva en nosotros. Somos llamados a habitar en Babilonia, como Daniel y sus amigos, pero no contaminarnos con la comida del rey de Babilonia. Hermanos, somos llamados a trabajar, a estudiar, a conducir, a comprar, a transitar, a comerciar en este mundo, pero jamás a meternos en la cama con la gran ramera. Nunca. ¿Me sigues con lo que estoy diciendo? Hermano, nosotros somos llamados
santos y fieles. Este mensaje es para ti también. No es solo para los hermanos de Éfeso, es para ti también. Santos y fieles. Somos apartados y vivimos en fidelidad a Cristo. Pero hay algo más. Y aquí está el punto de este texto, hermano. Somos santos y fieles, no porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios nos ha hecho santos y fieles por su gracia. Es por eso que Pablo dice, santos y fieles, ¿de qué forma, hermanos? Santos y fieles en Cristo Jesús. Hermanos, lo que hoy somos, lo somos en virtud de nuestra unión con Cristo. A esto es lo que le llamamos la unión mística con Cristo. Esto se le llama en teología, es un título raro, la unión mística. Y hermano, yo sé que es un misterio, pero déjame explicarlo un poco mejor. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través del nuevo nacimiento, hemos sido unidos a Cristo. Y hermanos, somos uno con Él. Tú eres uno con Cristo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Eres uno con Cristo. Déjame ponértelo en estos términos. Hermano, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo no puede andar sin cabeza, ¿no es cierto? Estamos en Cristo. Hermanos, Él es el verdadero templo, pero cada uno de nosotros somos piedras vivas y conformamos el templo del Dios viviente. Hermanos, Él es el esposo y nosotros somos la novia. Y hemos sido declarados uno con Él. Somos uno con Él. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es el santo y fiel y nosotros somos llamados santos y fieles delante de Dios. Hermanos, no solo somos llamados también santos y fieles, sino que en virtud de Cristo somos capacitados para llegar a ser santos delante del Señor. ¿Te das cuenta, hermano, de que en virtud de nuestra unión con Cristo somos lo que somos y tenemos lo que tenemos? Es por eso que el título de esta serie es Ricos en Cristo. ¿Notas eso? Yo no puedo estar separado de Cristo. Estamos en unión con Él. Soy santo, soy fiel en Cristo Jesús. Y sin miedo a parecer exagerado, hermano, esta frase en Cristo podría considerarse como la frase más importante de toda esta carta. De hecho, si no me crees, esta frase en Cristo o sus equivalentes aparecen 27 veces en tan solo 6 capítulos. En el 1:1, en el 1:3, en el 1:4, en el 1:6, en el 1:7, 1:9, en 1:13, 1:15, 1:20, 2:5, 2:7, 2:10, 2:13, 2:21, 2:22, 3:6, 3:11, 3:12, 3:21, 4:1, 4:21, 4:32, 5:8, 6:10 y 6:21. Y si no tuviste tiempo para apuntarlo, después ves la grabación y lo copias. 27 veces en 6 capítulos. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Así que de nuevo lo repito, hermano, si nosotros somos considerados santos y fieles a los ojos de nuestro Dios, lo somos en virtud de nuestra unión vital con Cristo. Hermanos, porque estamos en Cristo que nosotros somos lo que somos. Tú eres regenerado en Cristo, eres santificado en Cristo, eres justificado en Cristo, eres adoptado en Cristo. Tendrás riquezas de gloria junto con Cristo Jesús porque estás en Cristo. Gozarás de toda la eternidad en la presencia del Señor porque estás en Cristo. Hoy Dios te ve como un santo porque estás en Cristo, y hoy tú puedes ser un fiel hasta la muerte porque estás en Cristo. Si no fuera por nuestra conexión con Cristo, hermano, en esta relación tan cercana e íntima, hermano, no podríamos ser considerados hoy, ni jamás, ni ningún día en nuestra historia, como santos y fieles a los ojos del Dios que es totalmente santo. Jamás. Hermano, es porque Dios te ve a ti y entonces ve a Cristo. Es por eso que Él puede llamarte santo. Tú eres santo. Y por supuesto, eres un santo que peca. Sigues pecando, pero eres santo. Has sido declarado santo. Eres santo y fiel delante del Señor. Vive entonces de esa forma. Vive entonces a la altura de ese llamado. Vive entonces, hermano, vive tu vida de esa forma, porque estás en Cristo. No hay otra forma de vivir.
No puedes vivir en Cristo siendo un impío y viviendo en infidelidad. No puedes. Si estás en Cristo, debes ser un santo y debes ser un fiel para la gloria del Señor. Ahora, habiendo establecido todo este fundamento, hermano, y de verdad le prometo de todo corazón, le doy mi palabra, que de una forma sumamente breve voy a llegar a la última parte de este mensaje, el tercer punto de este mensaje, la salutación inicial. Leamos de nuevo el texto en Efesios 1, 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y ahora sí los saluda, y los saluda con este saludo: gracia y paz a ustedes, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo utiliza un saludo popular entre los cristianos de la época. De hecho, no es solo Pablo el que saluda así. Si nosotros vemos las cartas de Pedro y de Juan, también se saluda de la misma forma: gracia y paz. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan valioso este saludo en el contexto de la iglesia primitiva? Bueno, ellos no están simplemente diciendo: hola, ¿cómo están, hermanos de Éfeso? Un saludo para ustedes. Ellos están echando mano de dos palabras que definen a la iglesia y que definen a todos aquellos que se encuentran en Cristo Jesús: la gracia y la paz. ¿Qué es gracia, hermano? Gracia es el espontáneo e inmerecido favor de Dios hacia nosotros. Repito eso: la gracia es el espontáneo e inmerecido favor de Dios hacia nosotros. Hermano, es porque a Él le place darnos favor, darnos bien, regalarnos de su bienaventuranza. Básicamente es su amorosa y gratuita bondad en operación hacia nosotros. Y finalmente, hermano, la gracia es ese favor dado a los pecadores cargados de culpa, para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Hermano, la gracia es la fuente de nuestra vida. La gracia es la fuente de la vida, de la vida verdadera. No hay vida si la gracia no hubiera sido derramada sobre nosotros. La gracia es la fuente de nuestro reposo. No hay reposo verdadero, no hay perdón de pecados, no hay esperanza eterna para ninguno de los que estamos aquí si la gracia no hubiera sido derramada sobre nosotros. Gracia no es solamente algo que tenemos en el título de nuestra iglesia. La gracia de Dios es el favor espontáneo e inmerecido de Dios hacia nosotros. ¿Y qué es la paz? La paz es la sonrisa de Dios que refleja el beneplácito hacia nosotros. Hermano, antes de que estuviéramos en Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos, éramos sus adversarios. Debíamos al Dios justo un ajuste de cuentas. El Dios santo tenía que levantar la espada e insertar la espada en lo profundo de nuestro ser, porque nosotros somos malvados, pecadores, obstinados constantemente en deshonrar a Dios. Pero por la gracia del Señor ya no hay enemistad. Ahora, ¿qué tenemos? Comunión, tenemos unidad, tenemos relación, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Me sigue, hermano, con esto? Así que, hermano, tenemos gracia y tenemos paz. Gracia y paz. Hermano, esa fue la declaración del ángel a los pastores en Belén. Esa fue la declaración: paz en la tierra. Esa es gracia, paz en la tierra a los hombres, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora podemos tener acceso al Padre. Ahora podemos tener comunión con Dios. Con el que éramos enemigos, ahora somos amigos. Hemos sido reconciliados. Y hermanos, esta gracia y esta paz no es algo que nosotros hayamos ganado a base de dólares. Como dijo cierta persona, no voy a decir su nombre: a punta de dólar yo te meto al cielo, dijo.
Severo eso, ¿verdad? Hermano, no hay dólares que podamos pagar para obtener la gracia y la paz del cielo. Es inmerecido. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por eso que Pablo dice: gracia y paz a ustedes. ¿De parte de quién? ¿De parte de Pablo? De parte de Dios, que es el origen de la gracia y la paz. De Dios, pero también de Cristo Jesús, quien es nuestro maestro, nuestro propietario, nuestro conquistador, nuestro salvador, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, es el comandante de nuestras almas, y por lo tanto Él es el que nos ha salvado. Hermano, qué saludo. Este no es un saludo de decirte: hermano, mucho gusto, ¿qué tal, cómo está? ¿Verdad? No, hermano. Qué forma de comenzar una carta, qué saludo más glorioso. Pablo les está recordando a los efesios y a nosotros también que le pertenecemos a alguien, que somos santos, que somos fieles en Cristo. Pero además les está recordando que hemos recibido de la mano de Dios y de la mano de Cristo la gracia y la paz, el beso de Dios. Hermanos, yo quiero terminar este mensaje entonces simplemente con un llamado a meditar en todo lo que esta breve declaración significa, y que podamos dar gloria al Señor, porque por medio de Cristo y en Cristo somos ricos. En Cristo somos ricos. Hermano, jamás se te olvide esa realidad. Tú eres rico en Cristo, porque hoy tienes gracia y paz. Gracia y paz de parte de Dios y de parte de Cristo Jesús. Hoy tú tienes riqueza. Dios en su misericordia no nos ha dado lo que realmente merecemos. ¿Qué merecemos? Condenación, castigo. Él no nos ha dado lo que merecemos. Gloria al Señor por eso. Nos ha dado lo que no merecemos. Nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su paz cuando éramos enemigos, nos ha hecho amigos cuando éramos extraños, ahora nos ha hecho parte de su familia. Hemos sido hechos cercanos por gracia, tenemos paz con Él, hemos sido sentados a la mesa. Podemos ahora formar parte los unos de los otros, somos parte del cuerpo de Cristo, podemos vivir para la gloria del Señor. Hermanos, tenemos tanta riqueza en el Señor solamente por esas dos palabras: gracia y paz. Gracia y paz. Y si alguno de los que está hoy aquí aún no está unido a Cristo, porque ese es el punto de este texto: en Cristo, en Cristo. En Cristo es como tenemos gracia y paz. En Cristo es como somos santos y fieles. Si hay alguno en este lugar que todavía no está en Cristo, que no ha rendido su corazón a Cristo, que aún no se ha unido a esa compañía de santos y fieles, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que eres un enemigo de Dios. Y para ti espera una horrenda expectación de juicio y castigo, porque eres enemigo de Dios. No estás en paz con Dios. Si no estás en Cristo, no estás en paz con Dios. Pero afortunadamente, hermano, hay gracia para ti. Así que si alguien hoy en este lugar no se ha rendido a los pies de Cristo, no ha mirado a Cristo como su Señor y su Salvador, te animo a que puedas acercarte a Él esta mañana, que puedas verle a Él, que puedas hallar el descanso para tu alma. Porque sabes una cosa: la única manera de tener el descanso de tu alma es tener paz para con Dios. Para los que sí estamos en Cristo, hermano, yo te dije que quería dejar dos cosas en tu corazón este día: gracia y paz. Para los que estamos en Cristo, salgamos de este lugar, hermanos, con la cabeza en alto, con la sonrisa más luminosa que podamos tener, con nuestros corazones henchidos, saludando a quien podamos y creyendo fielmente: tengo la gracia del Señor y tengo la paz del Señor hasta el fin de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.